si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de vivos y muertos. Este es algo fabuloso, algo profundo del contenido de nuestra fe. Le pertenecemos a Dios, somos de Dios, ya sea en esta vida o en la otra, somos de Dios. Y es aquí, en esta experiencia de fe, donde quiero enmarcar este tema. Cómo afrontar, cómo vivir la pérdida de un ser querido en medio del dolor, pero desde la fe, desde la profunda esperanza de saber que somos de Dios y que a Dios volvemos. Es así que, bueno, este programa pretende ser ese pequeño oasis donde posiblemente muchos nos sintamos identificados, pero sobre todo aprendamos a ver este acontecimiento como un acontecimiento de gracia, como un acontecimiento donde Dios, de manera muy especial, incluso en medio del dolor, se hace presente para pues llevar este plan de salvación para cada uno de nosotros. Por eso en estos momentos hay que orar confiadamente a Dios Padre, a Jesús que murió por todos nosotros, y pidiendo sobre todo el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo vivificador. Dios se interesa por cada uno de nosotros. Dios no es indiferente ante el sufrimiento humano. Dios se compadece con nosotros, padece, se identifica con aquellos que sufren y mueren. Así como aquel pasaje de el ladrón arrepentido, cuando le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le respondió con esta promesa: yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa que es también para todos nosotros, para todos aquellos que profesamos esta fe, esta hermosa fe católica, esta fe cristiana, y que permite que la muerte no sea el fin del hombre. Muchos filósofos dicen: el hombre es un ser para la muerte, y apenas nacemos ya somos lo suficientemente viejos para morir. Para la fe, para el hombre de fe, para el cristiano, para el católico convencido de su fe, sabe que la muerte no es el fin. La muerte es el inicio de una vida plena, de una vida con Dios. Entonces, este programa pretende ser este pequeño oasis en las situaciones a veces que podemos estar viviendo y que nos pudieran causar dolor, sobre todo el extrañar, el no ver, el no estar con ese ser que tanto queremos, que tanto anhelamos y que hoy ya no está con nosotros. Entonces, recordando esta cita de San Pablo a los Romanos capítulo 14, verso 8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, porque todos nosotros le pertenecemos a Él. Y la muerte es donde experimentamos nuestra verdadera fragilidad humana. Es cuando nos damos cuenta que no lo podemos todo, que aún pudiendo tener bienes materiales, no sirven de nada al momento de la muerte, que aún pudiendo ser orgullosos, soberbios, pretender que no necesitamos de nadie, en ese momento, en el momento de la muerte, en el momento en que hemos perdido a un ser querido, nos damos cuenta que todo nuestro orgullo, nuestro rencor, todas estas cosas que nos enaltecen son nada, y las cambiaríamos con gusto por estar un momento más con aquellas personas que tanto amamos. 10 pasajes bíblicos para afrontar la pérdida de un ser querido aquí en tu programa, Un Tesoro Escondido. Y vamos a iniciar con el número 1. Número 1, permítete sufrir. Es necesario, es sano permitirnos el sufrimiento, dolor, tristeza,
enojo. Los psicólogos especialistas en esta materia de tanatología, pues nos van a dar un camino para ir superando este proceso del duelo, pero es necesario permitirnos el sufrimiento. Todos estos sentimientos naturales los tenemos y los afrontamos cuando experimentamos la pérdida de un ser que amamos. Ninguno de estos sentimientos es malo, es parte de nuestra propia naturaleza. Eclesiastés capítulo 3, verso del 1 al 4 nos dice: todo tiene su momento, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentar y tiempo de bailar. Saber que la muerte y el dolor son necesarios, a lo mejor no van a hacer que aminore nuestro sufrimiento, pero cuando venga la felicidad, cuando venga la calma, cuando venga la paz, esta la vamos a disfrutar aún más. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, y de hecho vamos a tener un programa, pero lo quiero reservar para Pascua, porque hay un acontecimiento que a mí me marca y me ha marcado mucho, cuando Jesús se aparece a sus discípulos y les dice: la paz esté con ustedes. Y dice el pasaje bíblico: y enseguida le mostró las manos y su costado. Esas manos que fueron lastimadas, que fueron heridas, esas manos que fueron causa de tanto dolor y sufrimiento, esa herida del costado de la cual brotó sangre y agua, esas heridas que le causaron tanto dolor, tanto sufrimiento al Señor y le causaron la muerte, ahora en la resurrección son signos de paz, signos de esa paz que Dios solamente nos puede dar. Por eso a mí me fascina, me impresiona este pasaje cuando le dice a sus discípulos: es el primer regalo de la Pascua, la paz sea con ustedes, y enseguida les muestra sus manos y su costado. Y me llama también la atención porque las heridas, sus heridas, no se borraron con la resurrección, quedaron como un signo visible, un signo perenne del gran amor que Dios tiene a cada uno de nosotros. Pero ese tema, cómo sanar nuestras heridas y convertir nuestro sufrimiento, nuestras heridas en un oasis de paz, ese tema lo quiero pues tocar más adelante en el tiempo de la Pascua, porque estamos ahora ya a unos días de entrar a un tiempo muy bonito de reflexión, que es la Cuaresma. Entonces, primer punto: permítete sufrir. Es el momento de llorar, de pedir perdón, de sentir esa angustia por ese ser querido. Permítete ese dolor, pero no se trata solamente de quedarnos ahí. También, y voy al punto número 2, expresa tus sentimientos. Es parte de nuestra naturaleza humana y es parte de nuestra condición poder desahogarnos, poder expresar. A veces en situaciones de estas decimos: no llores. No, es necesario pasar por este momento de dolor, es necesario expresar nuestros sentimientos, es necesario expresar nuestra angustia, nuestra hasta a veces hasta enojo por lo que estamos pasando. Es necesario, pero hay que expresarlo. Y junto con esto pues viene también el llorar, el llanto. A veces decimos: no llores. No, es necesario el llorar. De hecho, Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 verso 4 nos va a decir: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús no dice: no lloren. El mismo Jesús nos va a dar este ejemplo, más adelante lo vamos a ver, cuando muere su amigo. Jesús se conmueve ante el dolor de sus hermanas. Jesús llora. Debemos permitirnos también esto: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El confiar en Dios y en otras personas también puede ayudar a aliviar nuestra pena y a darnos fortaleza en este momento que estamos transitando. Entonces, hay que expresar nuestros sentimientos.
Y ese sentimiento, ese dolor, hay que expresárselo también a Dios y a nuestros amigos. Les quiero leer el Evangelio de San Juan, capítulo 11 de el Evangelio de San Juan. Verso 17. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está allí y te llama. Ella, en cuanto oyó, se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús todavía no llegaba al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, a ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar ahí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Viéndola llorar, Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían: mira cómo lo quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos a los cielos no podía haber hecho que éste no muriera. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior, fue al sepulcro, era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús: quitad la piedra. Responde Marta, la hermana del muerto: Señor, ya huele y es el 4º día. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dice: desátenlo y déjenlo andar. Entonces, segundo punto, expresa tus sentimientos, expresa tu dolor a Dios y a tus amigos. Vemos cómo los judíos habían ido con estas 2 hermanas, Marta y María, para consolarlas. Hay que expresar nuestros sentimientos. Pero también María, cuando ve a Jesús, le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Jesús nos enseña que Él no es indiferente ante el sufrimiento. Él también, cuando nos ve sufrir, se conmueve. La cita que leímos, el versículo más pequeño de la Biblia, dice: y Jesús lloró. Jesús lloró por la muerte de su amigo. Jesús lloró al ver el sufrimiento de su hermana, al ver el sufrimiento de los judíos que la acompañaban. Entonces es necesario permitirnos llorar, permitirnos sufrir, pero también expresar estos sentimientos, expresarlos a los demás, y es parte de la caridad cristiana consolarnos mutuamente, pero también expresarle nuestro dolor a Dios, expresarle nuestro sentimiento a Dios, porque Dios nos escucha, porque Dios no es un Padre indiferente. El Señor Jesús no es un Señor indiferente. Él también se conmueve ante nuestro dolor. Entonces,
aceptar el servicio, los oídos dispuestos a escuchar. Hay que poner nuestros oídos para escuchar a esta gente alrededor que de alguna manera se acercan también para querernos ayudar cuando estamos pasando por este momento difícil. Jesús muestra su amor por María, por Marta, llorando con ella, pero también nos da esa certeza de la resurrección. Dice Marta, claro, Lázaro resucitará en la resurrección de los muertos. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que crea en mí y vive, no morirá jamás. Esta es nuestra esperanza. Bueno, vamos a un corte. No, bueno, seguimos. Vamos a aprovechar este momento que no nos dieron corte para seguir con el punto número 3. Comprender que la muerte es un estado liberador. Dios quiso liberarnos con amor, con su entrega, y al resucitar, el Señor venció a la muerte. Nosotros debemos vivirla comprendiendo que es un ciclo terreno que termina, pero termina para iniciar una vida de gracia, una vida delante del Señor. La muerte y la resurrección de nuestro Señor nos permite que compartamos con Él esta vida eterna. Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Hasta aquí llevamos 3 puntos para afrontar la pérdida de un ser querido. Son las 5:26 aquí en la ciudad de Córdoba, en la diócesis de Córdoba. Estamos aquí transmitiendo en la zona centro de la ciudad de Lomas de Huilango, conocida como la ciudad de los 30 Caballeros, Córdoba, Veracruz, con un clima bastante cálido. En tu programa, Un Tesoro Escondido, con el tema 10 citas bíblicas, 10 pasajes bíblicos para afrontar, para comprender la pérdida de un ser querido. Bueno, ya vamos en el punto número 4, entender que la muerte no es un castigo, sino la entrada a la vida eterna. Y quiero leer la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 38 al 39. Pues estoy seguro, bueno, vamos a leerlo desde el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el apóstol San Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? La muerte hay que entenderla no como un castigo, sino como la entrada a la vida eterna. De hecho, cuando nos bautizamos, el signo del bautismo precisamente es el sepultarnos a la muerte, pero a la muerte con Cristo, para renacer como nueva criatura. Y lo que celebramos como un signo sacramental en el bautismo, eso que celebramos lo vivimos plenamente, lo plenificamos en el momento de la muerte, cuando nuestros hermanos hacen pleno este bautismo que recibieron de pequeños o en el momento que lo hayan recibido, plenifican el bautismo, y es este paso a través de este proceso doloroso para todos, que es la muerte, pero para entrar a la vida eterna, ya como nuevas criaturas.
A veces nuestros hermanos separados siempre nos dicen, es que el muerto, muerto está, el muerto nada sabe. Bueno, el cuerpo del difunto, el cuerpo de nuestro hermano, ciertamente entra en esta etapa de descomposición, pero su alma es inmortal, su alma va a la presencia de Dios. Y el Señor Jesús también nos dice esto en dos pasajes. Uno de ellos es el Lázaro y el rico Epulón, cuando dice el Evangelio de San Lucas que cuando muere el rico lo entierran, lo sepultan. Cuando muere Lázaro es llevado al seno de Abraham. Entonces, la muerte no acaba en el momento precisamente donde se pierden los signos vitales, sino que es un proceso, es un paso para vivir en la presencia de Dios. El rico Epulón, bueno, él estaba en un lugar apartado de Dios, mientras que Lázaro se encontraba en el seno de Abraham. Cuando nosotros morimos, la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura nos enseña que hay un juicio particular y después también va a haber un juicio universal. Todos somos presentados ante la presencia de Dios. ¿Dónde están nuestros hermanos difuntos? Eso lo dejamos a la misericordia de Dios. Nosotros y la Iglesia misma no nos enseña a juzgar a nadie, no nos enseña a condenar a nadie. Más bien, imagínense qué mamá quisiera que su hijo se condenara. ¿Qué mamá quisiera o dijera, es que mi hijo seguramente está en tal lugar, seguramente mi hijo está en el fuego eterno, seguramente mi hijo va a acabar mal? Todos, sobre todo las mamás, pues con ese amor de madre, piden que su hijo esté bien, que a su hijo le vaya bien en la vida. Así es la Iglesia, como nuestra madre, no nos condena, nos pone en la misericordia de Dios. ¿Dónde están nuestros hermanos difuntos? Ese es otro tema, el del juicio particular y después el juicio universal. Lo que yo me quiero enfocar es cómo afrontar la muerte de nuestro ser querido. Por eso hay que entender en este punto número 4, la muerte no es el fin, la muerte no es un castigo, es la entrada a la vida eterna. Por eso, y lo vamos a ver más adelante, hay que pedir mucho por ellos, hay que encomendarlos siempre a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. De hecho, las oraciones mismas de difunto nos dicen: Señor, no tomes en cuenta sus obras, sino la fe de tu iglesia, la fe de tu iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros intercediendo por nuestros seres queridos, sabiendo que ni la muerte, ni la vida, ni las angustias, ni las persecuciones, nada podrá separarnos del amor de Dios. Isaías 25, verso 8, también nos dice: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en Apocalipsis capítulo 21, verso 4, encontramos también esta idea: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ya no habrá más duelo, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces, algo que nos va a ayudar mucho a entender este momento doloroso de la pérdida de un ser querido es saber que la muerte no es un castigo, sino es la entrada a una vida eterna, a una vida con Dios. Número 5, conservemos con amor el recuerdo de nuestros seres queridos que han partido. Si bien ya físicamente no están con nosotros, sin embargo, todas sus enseñanzas, los momentos que compartimos, sus consejos, sus abrazos, todos estos viven en nuestros corazones. Honremos siempre su memoria como un tesoro invaluable que nos acompaña toda nuestra vida. Y ahora les voy a platicar por qué escogí este tema. Porque la semana pasada, que fue 14 de febrero, en la escuela de mis hijos hubo un intercambio en preescolar que va mi hijo, el más pequeño, tiene 4 años,
va en segundo de preescolar, les pidieron un globo de esos de helio para intercambiar. Cuando salieron de la escuela, mi hijo le pide a su abuelo que le comprara otro globo, y ya saben cómo son los abuelos, que no le saben decir no al nieto, y pues el abuelo le compró su globo al pequeño. ¿Cuál fue la sorpresa? Que le amarró el globo en su manita y él se la desamarró y soltó el globo. Y pues el abuelo lo ve y le dice: oye, ¿por qué sueltas el globo? Y le dice el niño: es que ese globo es para mi abuelita, es para mi Pupita. Él así le dice a su abuelita, Pupita. Tiene un año, precisamente un año, que falleció, y el pequeño, en su inocencia, nos dio a todos nosotros. Yo cuando escuché esto me emocioné, porque nos dio este regalo. Ese globo es para mi abuelita, que está en el cielo. Y llegó bien contento a la casa y le dice a mi esposa y después me dice a mí: papá, yo vi cuando mi abuelita, mi Pupita, agarró el globo. Yo la vi porque se lo mandé al cielo. Entonces, estas cosas debemos atesorarlas y hablarles también a nuestros nietos, hablarles a nuestros hijos de todas las maravillas que hicieron, que experimentamos, que vivimos con nuestros seres queridos. Guardarlos como un tesoro, todas estas vivencias, y junto con esto, guardarlo como un tesoro es el vivir, el hacerle caso a todos esos consejos que en su momento nos daban, que tal vez no le hicimos caso, pero que si nos aconsejaban siempre fue por algo. San Juan capítulo 14 verso 2 nos va a decir Jesús, lo voy a buscar porque quiero leerlo completo. Evangelio de San Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Esa es la esperanza cristiana, saber que allá en la presencia de Dios hay muchas habitaciones, y el Señor, que fue el primero que nos regaló este gran don de la resurrección, Él está allá a la diestra del Padre, y allá nos prepara una habitación, le prepara una habitación a nuestros seres queridos para que estén con Él. Esta es la esperanza de nuestra fe, saber que ellos se encuentran en la presencia de Dios. Número 6, ya vamos en el número 6. Evitemos caer en depresiones prolongadas. Busquemos ayuda, busquemos soporte espiritual. Aunque nos duele que un ser querido haya partido, a veces se queda ese vacío en ese tiempo, a veces en esos espacios que compartimos. Hay que evitar en depresiones prolongadas. El proceso del duelo ciertamente es un proceso. A muchos lo vivimos de manera muy distinta, pero cuando es un proceso muy prolongado, pudiera ser no tan sano para nosotros. Entonces, tratemos de evitar eso. Primeramente, porque sabemos que quien se ha ido no le hubiese gustado vernos así, vernos sufrir, vernos llorar, vernos con ese vacío, porque ya no está esa persona. Porque contamos también con la esperanza cristiana de quien ha creído y ha vivido su fe, en esta creencia en el Señor. Entonces esa persona tiene vida eterna. Y esto voy a darles esta cita, Salmo 68, verso 20. Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios el Señor le pertenece el librarnos de la muerte.
Salmo 116:15, estimada a los ojos del Señor es la muerte de los santos, es la muerte de aquellos que murieron en gracia. Dios no los deja, es estimada para Él. Salmo 118, verso 18, el Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Nos es difícil levantarnos del duelo, busquemos ayuda con un sacerdote, con un psicólogo, con un especialista, con nuestros amigos, con nuestra familia, para aprender a llevar este dolor de la manera más sutil, de la manera más sana, pero sobre todo con esta fe, con esta certeza de que Dios está con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Nos faltan 3 puntos todavía muy interesantes para llevar el duelo de nuestros seres queridos. Regresamos a tu programa Un Tesoro Escondido, con este tema que esperamos sea de mucha ayuda para todas aquellas personas que hemos perdido a un ser querido, y lo hacemos, este programa lo hago con todo el gusto, con toda la fe, con todo el corazón, para que aquellas personas que hemos perdido un ser querido, para aquellas personas que estamos pasando por este momento, pues encontremos en lo espiritual ese oasis, ese momento de descanso y de abandono en las manos misericordiosas de Dios Padre. Vamos en el punto número 7. Es recomendable donar la ropa y cosas usadas de nuestro familiar difunto. Parte de este proceso del duelo, parte de este dolor que sentimos es pues aprender a no apegarnos a las cosas materiales. A veces hay personas que se causan más dolor al ver la ropa, al ver el cuarto. Hay personas que dicen, yo este cuarto no lo muevo, este cuarto no se toca porque era de esta persona que yo amé mucho. Y estas cosas con el tiempo nos pueden hacer más grande nuestro dolor. Es muy recomendable escribir una carta, agradecerle a esta persona todo lo que nos enseñó, todo lo que nos dejó. ¿Por qué no pedirle perdón, hacer este cierre, cerrar este ciclo, agradecerle a esta persona y pues en la medida de lo posible donar sus prendas? Aparte de que pues es una obra de misericordia, porque se lo damos a personas necesitadas, pues también nos ayuda un poquito a aprender a soltar, a descansar, a dejar descansar a nuestros seres queridos. Número 8. Evitemos caer en prácticas supersticiosas o de nueva era para mitigar el dolor. Hoy en día se nos ofrece en la sociedad un montón de alternativas para calmar este dolor, este sufrimiento. Hay personas, por ejemplo, que nos ofrecen rituales que pues no son compatibles con nuestra verdadera fe cristiana. Por ejemplo, sembrar un árbol con los restos de nuestro difunto, arrojar las cenizas al mar. A veces son prácticas que pues no son compatibles con la fe. Por eso hay que evitar esto, darle a nuestros difuntos una cristiana sepultura, perpetuar su memoria en nuestros corazones. Visitar el cementerio siempre es saludable, tener un lugar donde yo puedo ir y encontrarme, porque sé que ahí están sus restos, sé que ahí puedo encontrarme con lo que físicamente queda de él, y es una manera también de entrar en esta comunión, que más adelante lo vamos a ver, es la comunión de los santos, pedir por nuestros hermanos difuntos, pero sobre todo evitar estas prácticas que no son cristianas. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 9, verso 2, nos va a decir: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, una luz resplandeció sobre ellos. Si somos cristianos, si somos católicos, si vivimos nuestra fe, Cristo
es ese gran sol que nace de lo alto, es ese gran sol que nos ilumina, es esa gran luz para que no sigamos viviendo en tinieblas, para que evitemos todas estas situaciones que a veces nos pueden empeorar más, porque podemos sin querer estar abriendo puertas que no son sanas para nuestra fe y para nuestra propia vida emocional y espiritual. Entonces, el pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz. Vivamos, va a decir Jesús también en el Evangelio, vivamos como hijos de la luz, alejado de todas estas sombras que, pues, tantas cosas que nos presenta hoy la sociedad, tantos rituales, tantas cosas esotéricas, tantos conjuros para mitigar este dolor, pero que realmente no tiene nada que ver, son incompatibles con nuestra fe cristiana. Y esto me da pie para entrar al número 9. Ora por el eterno descanso de quienes han partido. Es esencial y la mayor obra de amor que podemos tener para nuestros seres queridos, y sobre todo aquí en América Latina, México, nuestras costumbres, nuestra piedad popular acostumbra pues no solo la cristiana sepultura en los panteones, sino que es todo un proceso de duelo en los llamados novenarios. Esto para ayudar al difunto en su eterno descanso, para que Dios, a través de la oración de la iglesia, le conceda la paz, le conceda la reconciliación, pero también a nosotros espiritualmente nos ayuda, porque es un proceso de duelo de 9 días que vamos siguiendo para ir asimilando, ir viendo con mirada de fe, ir viendo con un sentido cristiano esta pérdida que hemos tenido. También ofreciendo sobre todo la Eucaristía por el eterno descanso de nuestros hermanos, ofreciendo el rosario, la coronilla de la misericordia. Es nuestro deber como cristianos orar unos por otros. Eso es la comunión de los santos, la iglesia purgante, aquellos que ya han fallecido y duermen el descanso eterno. Por ellos pedimos. La iglesia militante, somos todos y cada uno de nosotros en este peregrinar a la casa del Padre. Y la iglesia santificante, que son los santos que están en la presencia de Dios y que, estando en la presencia de Dios, piden por todos y cada uno de nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que habla la Escritura en Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 45. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, verso 35. Nos dice: esta cita. Capítulo 12, verso 35. Judas Macabeo hizo ese sacrificio expiatorio en favor de los que habían muerto en batalla. No encuentro la cita, pero aquí la tengo. Segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 45. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Este sacrificio expiatorio que hizo Judas Macabeo, pues es lo que nosotros llamamos, para nosotros es la oración de los muertos, pero ese sacrificio también lo hacemos cuando ofrecemos la Eucaristía, cuando ofrecemos un rosario en favor de nuestros hermanos fallecidos,
cuando ofrecemos nuestras obras de misericordia, cuando ofrecemos una ayuda a alguna persona, la visita a un enfermo, el ayudar a alguien y decimos, bueno, esto, Señor, te lo ofrezco por el eterno descanso de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi familiar, de esa persona, para que tú no tomes en cuenta sus pecados, sino la fe de tu iglesia. Es parte sana de nuestra fe hacer oración por nuestros seres queridos. Y número 10, ya con esto vamos pues ya casi cerrando este programa, Un Tesoro Escondido. Número 10, un anhelo humano, una esperanza cristiana. Y esta cita es también segunda de Macabeos, capítulo 7, versículo del 29 en adelante. Es la historia de una mujer que, teniendo 7 hijos, sus 7 hijos fueron condenados a la muerte. Imagínense este momento. Ella veía cómo sus hijos eran torturados, uno a uno, desde el más grande, uno a uno fue asesinado, después de la tortura, brutalmente asesinado. Y cuando llega al último de sus hijos, al más pequeño, en esta fe le dice estas palabras. Segunda de Macabeos, capítulo 7, versículo 29. Tras de incitarle él varias veces, el rey, ella aceptó persuadir a su hijo. Se inclinó sobre él y, burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna: Hijo, ten compasión de mí, que te llevé en el seno por 9 meses. Te amamanté por 3 años. Te crié y te eduqué hasta la edad que tienes, y te alimenté. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. No temáis a este verdugo, antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. En cuanto ella terminó de hablar, el muchacho dijo: ¿qué esperáis? No obedezco el mandato del rey, obedezco el mandato de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y bueno, el relato termina en que este niño, 3 años, se entregó junto a sus hermanos y murió. Pero lo que quiero resaltar aquí es esta oración, esta petición, este anhelo de la mamá: no temáis a este verdugo, antes bien muéstrate digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que te vuelva yo a encontrar con tus hermanos en la misericordia. Este es nuestro anhelo, que un día, cuando Dios nos llame, cuando Dios venga de nuevo a juzgar a vivos y muertos, allá en la resurrección, y este es nuestro anhelo, algún día vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos, los vamos a volver a ver. Este es el anhelo que guardamos en el corazón, el anhelo de nuestra fe, que ellos están con Dios y algún día nos vamos a volver a encontrar. Y no vamos sin perder de vista esto: ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la tribulación, ni los problemas. Nada podrá separarnos del amor de Dios.